Hola a todos y a todas, esta es la clase número 1 de construcción del texto La inteligencia artificial es objetiva, parte 2, del programa de lectura y escritura académica de la materia Taller de Comprensión y Documentación. Bueno, lo que haremos hoy en la clase será analizar los recursos del lenguaje más importantes que se desarrollan en este texto, como la valoración, la conexión y la ideación. Cuando hablamos de valoración nos referimos a los recursos que despliega el autor para construir posicionamiento. Cuando hablamos de conexión, como dice la palabra, vemos los recursos que se utilizan para conectar el texto internamente e externamente y externamente. Ideación nos referimos a todos los significados de los que el texto habla, es decir, al mundo que se va construyendo a lo largo de todo el texto. Para ello vamos a seguir el recorrido que hicimos en la clase anterior y en el que vimos la estructura del texto, así que vamos a seguir en este orden. Vamos a comenzar con la ideación en la presentación del tema. En ella podemos ver la presencia de diferentes entidades que están marcadas con diferentes colores, es decir, los diferentes participantes que aparecen en el texto. Y vamos a ver que hay participantes principales y participantes secundarios. Cada uno de ellos son importantes porque vamos a ver que se repiten y que los autores deciden hacer un seguimiento detallado. Para hacer este seguimiento de manera detallada y prolija, se utilizan sinónimos a fin de repetirlas, pero bueno, no sonar tan redundantes. Por ejemplo, a veces para referir a la Cámara de Casación se utiliza Poder Judicial, que si bien no son sinónimos exactos, en el texto se pueden entender que cuando hablamos de uno estamos hablando del otro. También, por ejemplo, se habla de inteligencia artificial en el mismo término que se habla de ChatGPT. Además, también quería agregar que en esta parte ya aparece una de las entidades principales que va a atravesar todo el texto, que es la visión objetiva. Entonces, a partir de la mención de estas entidades, ya se pudo presentar la problemática. Bien, y como les dije, se quedan manifestadas dos grupos grandes de entidades. Las principales, aquellas que aparecen en todo el texto, y las secundarias, las que aparecen en partes específicas. Por ejemplo, como el texto se propone discutir sobre la objetividad de la inteligencia artificial, es esperable que estas dos entidades aparezcan con más frecuencia frente a las voces de los distintos actores políticos que solo aparecen al principio y al final, como por ejemplo la voz de Rodrigo de Loredo y de Cristina Kirchner, con el fin encima que son traídas para después ser refutadas, así que con más razón van a aparecer mucho menos. Ahora bien, en la ideación también podemos prestar atención a los procesos. Los procesos son esas palabras que se manifiestan a través de versos. Y vamos a ver que estos procesos en esta etapa se manifiestan en tercera persona del singular y en el tiempo pasado. Por ejemplo, palabras como quería, publicó o desafió. Esta forma no se utiliza en todo el texto, solamente en esta parte. Acá específicamente aparecen porque se trata de relatar hechos que sucedieron en pasado, entonces no se van a manifestar en presente. En cuanto a la valoración en esta etapa, es decir, cómo el autor trata de expresar su posición, vamos a ver que él le va a dar lugar a que se introduzcan otras voces y para introducir estas voces va a utilizar citas directas que aparecen entre comillas, como por ejemplo la que está en el primer párrafo, pero también va a dar lugar a una cita indirecta en el segundo párrafo cuando dice, bueno, que Cristina publicó un tuit señalando que había pedido, etcétera, etcétera. Sin embargo, las comillas también van a aparecer para decir otras cosas, no solamente citas directas. Por ejemplo, cuando se habla de kirchnerismo o de visión objetiva. Estos se llaman comillas de miedo, ya que lo que está tratando de hacer el autor es distanciarse de esa forma de nombrar determinadas cosas. Por ejemplo, él jamás podría decir visión objetiva porque pareciera que no cree o no piensa que de esto se pudiese hablar de visión objetiva, ¿no? Así que cuando se utilizan estas palabras, en realidad se está tomando distancia de las palabras y no se está acercando. Ahora bien,
En esta etapa y en las siguientes también vamos a ver que siempre el texto está atravesado por muchos conectores, es decir, que hay palabras que tratan de conectar no solamente las distintas partes del texto, sino también, bueno, el mundo que se va construyendo adentro. Por ejemplo, vamos a ver la implementación del conector del otro lado para diferenciar una posición de otra y específicamente para diferenciar la opinión de Cristina, que se encuentra del otro lado, políticamente hablando, que de Loredo. Además, acá vemos que se utiliza el conector luego para conectar temporalmente los dichos de la expresidenta. Respecto a la valoración en la síntesis, que es la última fase en la presentación del tema, podemos ver que estas voces que se traen respecto a la inteligencia artificial y a la objetividad es bastante similar. Por ejemplo, De Loredo dice que la IA permite dar una demostración sin prejuicios y Cristina, por otro lado, la describe como parcial o libre de intereses. Ambos están valorando positivamente a la inteligencia artificial en términos de objetividad. Y esto sirve para preguntarnos si coincide efectivamente con lo que piensan los autores del texto. Si vieron la clase anterior, sabrán que no. En la síntesis, además, vemos la utilización de conectores de orden para introducir cada uno de los pensamientos de los actores sobre la inteligencia artificial. En el primer ejemplo, es un conector de orden, así como también lo son en primer lugar, en segundo lugar o por último. Por otro lado, también se utiliza para sintetizar estas similitudes el pronombre ambos. Ahora sí, cuando pasamos a la tesis y nos enfocamos nuevamente en los procesos, es decir, en el sistema de la ideación, vamos a ver que se utiliza el proceso saber, pero está conjugado en primera persona del plural, a diferencia de los procesos que vimos en la etapa anterior. Este es un recurso muy normal en los textos académicos, ya que al expresar un proceso, como por ejemplo sabemos, sobre todo en la etapa de la tesis, lo que se está haciendo es generar una certeza, también está haciendo que el autor se acerque un poco más al lector y también está explicitando su posición. Por supuesto, la entidad principal a abordar en la tesis tiene que aparecer nuevamente y también por primera y única vez vamos a ver que aparece la palabra mito como sinónimo de objetividad, lo que nos da cuenta claramente de lo que piensan los autores, de que la objetividad es igual mito en términos de inteligencia artificial. Además, si bien la tesis se trata de establecer una posición para luego defenderla, en este caso vemos que los autores dicen que la reflexión científica podría ayudarnos a desmitificar, lo que implica abrir la discusión y no dar certeza por el momento. Al hablar de un condicional, ¿no? Podría ayudarnos. Si hablamos de los tiempos de los procesos en la etapa de la tesis, debemos saber que hay una fluctuación entre los que están conjugados en primera persona del plural, como por ejemplo aclaremos, y otros tiempos. ¿Por qué? Bueno, como podemos ver en la tesis se trata de generar una cercanía con el lector para poder convencerlo de alguna forma. Pero también se quiere generar al mismo tiempo como un registro más serio, por así decirlo, para dar paso a la explicación, específicamente a la definición. Y para definir es propio recurrir al uso del se impersonal, como por ejemplo cuando se dice se logra o se es normal, y también a que los procesos estén en presente, como por ejemplo vamos, afectan, dicen y así. En la tesis se explicita la refutación de las anteriores voces, es decir, que se las invalida a través del conector sin embargo. Solamente con esa palabra ya se puede dar cuenta de que todo lo que se va a decir a continuación va a ser una refutación de lo anterior. Los conectores también se manifiestan en esta etapa para introducir la definición, para contradecir una idea común o también para introducir una pregunta. Y además acá vemos algo muy importante, la utilización de una pregunta retórica. ¿Puede la inteligencia artificial ser realmente neutral en este sentido? Bueno, es un recurso también traer estas preguntas en este momento.
Además, en la tesis, para valorar negativamente a la entidad principal, la objetividad, se utiliza, por un lado, el adjetivo difícil, para decir que, bueno, es difícil de alcanzar, y también se dice que hay muchas definiciones, por lo tanto, también es difícil de definir. Ahora sí, pasamos a la argumentación. Vamos a pensar solamente en el primer argumento para no explayarnos demasiado, pero piensen que los recursos son similares en ambos argumentos. Podrían no serlo, pero en este caso es así. Bueno, en primer lugar, vemos que el argumento comienza introduciendo la voz de varios investigadores, es decir, que se traen voces del campo científico para sostener el posicionamiento del autor. Y a esto lo llamamos voz autorizada. La voz autorizada construye un posicionamiento, en este caso que la inteligencia artificial puede tener sesgos. Y este posicionamiento coincide con lo que piensa el autor. Es decir, que acá se trae la voz institucionalizada para poder validar que la inteligencia artificial no es objetiva. Bueno, en este argumento, si hacemos un poquito de zoom, vamos a ver que estos sesgos son parte de la inteligencia artificial, entonces todo lo que se dice sobre ellos se está diciendo sobre la IA. Y de ello se dice que se refuerzan estereotipos, que provocan discriminación y que dan lugar a decisiones injustas. Al plantear esto, se está valorando negativamente. Para seguir valorando, es decir, para seguir posicionándose, los autores traen dos ejemplos. Si hacemos zoom nuevamente, vamos a ver que para fundamentar se traen dos ejemplos en los que los sesgos interfieren en la inteligencia artificial. Por un lado, se ejemplifica diciendo que la IA puede generar desigualdad en las mujeres, pero luego se ejemplifica que se ha denunciado que los algoritmos muchas veces fallan en el reconocimiento de rostros afroamericanos. Así, estos ejemplos terminan funcionando como una evidencia empírica, y así es como estos dos ejemplos contribuyen a la hora de fundamentar que la IA refuerza estereotipos, provoca discriminación y da lugar a decisiones injustas. Es decir, que afecta de alguna forma a los grupos sociales. Bueno, luego de este análisis me toca a mí hacerles preguntas para no ser tan repetitiva, así que acá se las traigo para que ustedes vayan reflexionando. En la argumentación, ¿cómo creen que se manifiestan los procesos? ¿En presente, pasado o en presente o en pasado? También me toca preguntarles si creen que se intenta construir posicionamiento del autor de forma negativa o positiva. ¿O creen que hablan en primera persona como en la tesis o con distancia como en la definición? En cuanto a la valoración, ¿consideran que estas palabras son de valoración negativa o positiva, como les pregunté recién? Van a ver que hay adjetivos, como por ejemplo injustas, procesos, como fallan, y nombres, como obstáculo. Y en cuanto a los conectores, ¿para qué creen que están marcados estos en rojo? Es decir, ¿para qué creen que función cumplen? ¿Cuáles son los conectores que ejemplifican? ¿Cuáles quieren sintetizar lo dicho en el argumento? ¿O cuál busca comparar dos ejemplos? Bien, luego de estas preguntas pasamos a la conclusión y vimos que en la conclusión hay una reformulación de la tesis y que se vuelven a traer estas entidades secundarias que aparecían en la primera etapa. Se traen a modo de síntesis porque el autor va a buscar dar su opinión final y esta opinión parte de lo que pensaban estas dos voces, de Loredo y Fernández de Kirchner. Aunque vemos también una manifestación de duda para dar una respuesta y seguir abriendo la discusión en la palabra tal vez. En este momento se valora positivamente la utilización de la inteligencia artificial con expresiones como la enorme potencia, generar instancias de comunicación, generar instancias de críticas más sólidas, o también que hay que incluir a la IA para dar cuenta de un posicionamiento positivo sobre la inteligencia artificial, pero no en los términos planteados por De Loredo y Kirchner, sino en los términos que plantean los autores.
Bien, ahora sí. ¿Recuerdan que vimos que el propósito del texto era discutir que la objetividad en la IA es un mito? Bueno, para poder lograr su propósito social, el texto va a tener que desplegar recursos del lenguaje. Y los recursos del lenguaje pueden ser muy diversos. Acá tenemos varios ejemplos de los que vimos hoy. Por ejemplo, el orden de las entidades principales y las secundarias, cómo las repiten, si se utilizan sinónimos, la introducción de voces para problematizar a través de citas directas o indirectas. También el uso de preguntas retóricas para abrir el debate. Los procesos que vimos que fluctúan de tiempo, dependiendo si queremos generar cercanía o distancia. También las palabras que generan, que ya de por sí cargan valoración, como algunos procesos, algunos adjetivos o algunas nominalizaciones. También el uso de ejemplos para poder construir posicionamiento y conectar la argumentación. Y por último, bueno, la utilización de conectores explícitos, como por ejemplo el conector sin embargo, que vimos que aparece mucho, conectores temporales o conectores de adición, que es para añadir más información. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente videoclase.